historiador, una criatura que nos va a contar una historia que tiene ya 370 años y nos la va a resumir, la ha resumido aquí en el libro, pero ahora pensamos yo que también tiene alguna cosa que no cuenta en el libro, que nos cuenta ahora también y nos hace ver que es verdad eso de que la historia es maestra de la vida. En primer lugar, buenas tardes a todos ustedes y por supuesto gracias a vosotros dos por estas palabras tan cariñosas que me habéis ofrecido. Dice el refrán que es de bien nacidos ser agradecidos y en este sentido quisiera comenzar mi intervención realizando una serie de agradecimientos a varias personas que han colaborado estrechamente a que este libro viese hoy la luz. En primer lugar quisiera agradecer al propio Javier Fernández Conde, que tengo aquí sentado a mi derecha. Para los que no lo sepan, es párroco en Candamo y bueno, ya lo comentó el párroco de San Pedro, es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo y le agradezco de corazón el hecho de que esté hoy aquí, a pesar de sus múltiples ocupaciones, ayudándome a presentar este libro en el día de hoy. Para aquellos que no lo sepan, él también se encargó de revisar el texto original, aportándome alguna sabia recomendación, sugerencia y por supuesto, y como ya saben, se encargó de redactar el prólogo que ustedes podrán leer en el momento en que adquieran el libro o tengan la ocasión de tenerlo en sus manos. Gracias de corazón, Javier, por toda tu ayuda y tu amistad. En segundo lugar, quiero agradecer el apoyo entusiasta del anterior hermano mayor, don José Luis Llorenzo González, que se encontraba en la recta final de su mandato en el año 2013, al frente de la hermandad. Yo llegué en el año 2013, al poco tiempo me hice hermano cofrade de la misma y al poco tiempo le propuse la idea de redactar esta historia de la hermandad. Y desde un inicio me brindó todo su apoyo y su ánimo para que emprendiese esta tarea. Gracias, José Luis. Por otro lado, también quiero agradecer a don Claudio Fernández Marino, hermano mayor de la Veracruz del año 99 al 2000, por sus sabios comentarios y aportaciones documentales respecto a la historia reciente de la hermandad. Y como no, a doña Mónica Rivera Fraga, que tengo a mi izquierda, actual hermana mayor, por su decidido apoyo personal para que este libro se materializase y viese la luz hoy. Quiero agradecer además a la propia parroquia de San Pedro y por supuesto a su párroco el hecho de habernos brindado hoy este salón parroquial para poder realizar esta presentación y debo decir que es un salón parroquial excelente. Y por supuesto también gracias por sus palabras que me han dicho. Y dicho esto, y no por ello menos importante, aunque sea el último lugar, agradezco a todos ustedes por haber acudido a esta presentación hoy y estar aquí conmigo. Muchas gracias. Después de haber hecho estos agradecimientos que consideraba obligatorios, era necesario que los hiciese, quisiera dedicar unas líneas a comentar el motivo que me impulsó o me animó a redactar este libro. La historia de la Hermandad de la Santa Veracruz carecía de una publicación o de una investigación de conjunto que recogiese en un número limitado de páginas su evolución histórica. Sí que hay alguna publicación que a nivel puntual una pequeña época o alguna referencia puntual de 2 líneas, pero se carecía de esa visión global de conjunto para reconstruir la historia de la hermandad. A ello se unió el interés de la propia hermandad de poder poseer una historia propia, ¿no? Para conocer su pasado, lo cual es del todo lógico. Y también, aunque esto es un fin secundario, pero también creo que es importante, el hecho de redactar y publicar este libro tiene otro objetivo, que es que los fondos que con él se consigan van a ir destinados a sufragar la talla de don José Arimatea, que acompañará a la imagen de la piedad al pie de la cruz, que será adquirida por la hermandad. Y yo creo que también es importante para contribuir a enriquecer el patrimonio artístico y religioso de la hermandad. Por tanto, el objetivo básico que he querido conseguir, y espero haberlo conseguido con esta publicación, es lograr aportar esa obra básica en la que se reconstruyese de forma global y detallada la historia de la hermandad desde ese lejano origen en el siglo XVII, su evolución y sucesivas reestructuraciones y su resurgimiento como entidad independiente, autónoma, a finales del siglo XX.
y su evolución en las primeras décadas del siglo XXI hasta el día de hoy. Antes de continuar, quisiera hacer una breve mención a las fuentes que he utilizado. Esto es algo más del quehacer del historiador, por eso tampoco me voy a detener mucho. Ustedes van a ver que en cada una de las páginas, en notas a pie de página, aparecen referenciadas toda la bibliografía y la documentación que he utilizado en todo momento de la cual extraigo la información. No voy a aludir a ella, simplemente digo que ahí está y la van a ver, pero quisiera hacer unas breves consideraciones al respecto para que sepan ustedes de forma general, somera, de dónde he obtenido esa información. Como digo, las fuentes bibliográficas son limitadas, las que he podido conseguir pues las he utilizado, y lo que me ha supuesto un gran apoyo y ha tenido gran importancia en esta investigación ha sido recurrir a los artículos y las noticias contenidos en la prensa diaria de la ciudad y de la región para la época más reciente, ¿no? Las últimas décadas, el siglo XXI fundamentalmente. También he acudido para las épocas más antiguas a la consulta de documentación del archivo de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz, del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo, y también es importante la sección asturiana del Padre Patac, adscrita a la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón, fundamentalmente. Y por último, para la época más cercana, también he recurrido a la memoria oral transmitida por los dos últimos hermanos mayores, don Claudio y don José Luis, que ya comenté y ya me los mencioné en los agradecimientos. Después de hechas estas advertencias generales o esta exposición de los motivos por los cuales me he decidido a realizar esta publicación y las fuentes, y si les parece bien a todos ustedes, quisiera aprovechar la ocasión para aportar unas pequeñas pinceladas respecto a la evolución histórica de nuestra hermandad, con el fin de adelantarles algunos datos sobre su historia y que de este modo se animen a posteriormente conseguir el libro y leerlo, en el cual por supuesto se extiende y detalla ampliamente esta evolución histórica de la hermandad, que yo trataré ahora de resumir muy sintéticamente, 30 a 40 minutos. Si les parece, seguiré la estructura cronológica por siglos, tal y como se articulan los capítulos dentro del libro. Los orígenes de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz, creo que ya lo he mencionado con anterioridad, y si no lo hago ahora, están, como saben, en el siglo XVII. El Gijón en que nace esta hermandad, inicialmente cofradía, es una villa de reducidas dimensiones geográficas y poblacionales, contando con unos cientos de habitantes y reduciéndose su asentamiento al barrio actual de Ciudadevilla. La actividad profesional fundamental de los gijoneses, lógicamente, por su vinculación con el mar, era la pesca, por lo que el principal grupo de los fundadores de esta hermandad serán los pescadores. Y estos hombres de mar decidieron unirse en cofradía con otros grupos de penitentes, adoptando el nombre de la Cofradía de la Santa Veracruz. Mismo nombre, lo único que, como ven ustedes, es Cofradía de Santa Veracruz, no hermandad, pero bueno, salvo eso es lo mismo. Y en su fundación tendrán una intervención o papel importante los frailes franciscanos radicados en la región, establecidos en varios centros por toda Asturias. No lo indico en el libro, pero bueno, frailes franciscanos los tenemos, por ejemplo, en Oviedo, los tenemos en Avilés, los tenemos en Pinedo, etc. Y estos frailes franciscanos, en concreto, lo más plausible es que fuesen los frailes franciscanos de Oviedo, fundan, como digo, en Gijón, esta cofradía. La relación de los franciscanos con la villa parece que continúa, en tanto que si en el año 1645 se funda la cofradía de la Santa Veracruz, 3 años después, en el año 1648, hay un intento de fundar un monasterio por parte de la Orden de San Francisco, pero que no se lleva a término, no se funda el monasterio. ¿Por qué? Resumidamente porque hay una serie de desavenencias entre la Orden y la municipalidad, el ayuntamiento, respecto a quién debía sufragar la construcción del edificio monástico, quién iba a donar el territorio, quién iba a donar o quién iba a sufragar el terreno necesario para establecer esa fundación monástica. Como no se ponen de acuerdo, pues la cosa no llega a buen término y por eso no tenemos un monasterio de frailes franciscanos. En cualquier caso, vemos cómo esa relación o vinculación de la Orden de San Francisco con Gijón es evidente. ¿Te veo? Sí, vale, perfecto.
Y un síntoma claro del desarrollo y de la salud de la cofradía de la Santa Veracruz de Gijón será la adquisición en el siglo XVII por parte de la misma de los primeros adquisición o bueno, donación a la misma de los primeros pasos de la Semana Santa de Gijón. No me voy a centrar mucho en ello porque también tenemos limitado, pues por al menos referirnos a ellos, pues en ese siglo obtiene la cofradía de la Santa Veracruz la coronación, la flagelación y el San Juan Evangelista, más conocido popularmente como San Juanín de la Barquera. Por otro lado, avanzado el siglo XVII, observamos como la cofradía de la Veracruz también se le denomina, y esto es muy interesante, no sé si alguno de ustedes lo sabrá, se le denomina de la misericordia indistintamente. Es decir, nos encontramos en la documentación, es poca, pero lo que hay está ahí, en la documentación del 17 que se pueden referir a la cofradía de la Veracruz o a la cofradía de la Misericordia. Pero lo importante aquí es saber que no son dos entidades distintas, dos cofradías que existiesen en la ciudad y que tenían distintos nombres. No, es la misma entidad, pero que casi como si fueran sinónimos de la misma, pues se la refiere como Veracruz o como de la Misericordia. Y es más, y esto parece que lo confirma, también está la evidencia del hecho de que en algún momento se la puede referir como la cofradía de la Santa Veracruz de la Misericordia. Entonces a eso pues evidencia aún más de que pues al final se usaban ambos nombres para referirse a la misma. A finales del siglo XVII se producen algunos enfrentamientos, tenemos la noticia de ello, entre la Veracruz y las autoridades eclesiásticas que se va a sustanciar en la prohibición impuesta en el año 1695 por el señor obispo. En concreto el obispo en aquel año era Simón García Pedrejón, de que no saliese la cofradía en la próxima Semana Santa. Si bien hay poca información a este respecto, es decir, más nada ya de saber que hay un conflicto entre el obispado y la cofradía y de que se le prohíbe salir en la próxima Semana Santa, no podemos decir nada, al menos por el momento. Yo no encontré más documentación para poder indagar el motivo. Pero sabemos que hay unas pequeñas tensiones a finales del siglo XVII entre la cofradía y el obispado. Llegamos al siglo XVIII, que yo denomino periodo de reestructuración. Bueno, pues a nivel gijonés, la cofradía de la Santa Veracruz inició en el siglo anterior las tradiciones de la Semana Santa gijonesa, es decir, en el siglo XVII, y mantiene la organización de sus actos en exclusiva durante más de un siglo. Es decir, que dentro de las cofradías de la villa será, vamos a decir, una de las más importantes o destacadas al tener este cargo de mantener la organización de los actos de la Semana Santa de forma destacada. Avanza el tiempo y hay que comentar que la cofradía se mantiene con este nombre de la Cofradía de la Santa Veracruz hasta el año 22 de febrero del año la fecha del 22 de febrero del año 1784. Ese día, por acuerdo de la mayor parte de los cofrades de la Santa Veracruz, la corporación pierde su individualidad y sus bienes que pasan a fusionarse con los de la Hermandad de la Santa Misericordia. Atención, y esto es un dato importante, la Hermandad de la Santa Misericordia se va a fundar en esa misma junta, a la cual se unen además los bienes de otras cofradías extintas anteriormente de Gijón, en concreto la Concepción, Santa Bárbara y San Roque, y cuyo fin era dotar a la villa de una hermandad poderosa. Explico esto un poco más. Lo que se produce en esa fecha es, por decisión propia de la Cofradía de la Santa Veracruz, su disolución, pero no es que estuviese en una situación delicada o simplemente quisiesen acabar con la entidad, sino que se la disuelve con el fin de pasar a crear una entidad más amplia, con más poder, con más medios, que sería esa hermandad de la Misericordia. Podemos decir, por tanto, que es una especie de evolución o metamorfosis, si se quiere, de la Cofradía de la Santa Veracruz, que se transforma o pasa a ser la Hermandad de la Santa Misericordia. Por tanto, ahí se en esa unión que acabamos de comentar. Llegamos ya al siglo XIX, que denomino en el libro periodo de consolidación. La cofradía va a ir aumentando el número de miembros y, a medida que la villa de Gijón crezca poblacionalmente, esto será más evidente. Podemos decir que será a partir del siglo XIX cuando el crecimiento poblacional de la villa de Gijón vaya creciendo de forma más notable, un poco de la mano de la incipiente industrialización que se introduce en el siglo XIX, o aumento del comercio marítimo, etc. Lógicamente, cuando una población
ya sea una villa o una ciudad, crece el número de habitantes, pues es más fácil que haya más habitantes interesados en hacerse miembros de una de sus cofradías. En este caso, por tanto, se justifica ese aumento importante de miembros de la cofradía de la Santa Misericordia. A principios del siglo XIX, no obstante, es un contexto delicado. Los trastornos políticos del país, de ese inicio de siglo, vienen a paralizar tristemente la vida de la corporación, que deja de celebrar sus juntas en el año 1839. Deja de celebrar sus juntas, vamos a decir que queda en estado de letargo, no tiene actividad, pero no se disuelve la entidad, simplemente deja de tener actividad. Digo que el inicio del siglo XIX es un contexto de trastornos políticos. Esto no viene en el libro, pero por decir dos líneas, ¿qué pasa a principios del siglo XIX? Pues es un contexto de crisis política. Por un lado tenemos a inicios del siglo la invasión napoleónica y posterior guerra de independencia a partir del año 1808. Ese es un estado convulso. Por otro lado, estamos en el contexto, en la primera mitad del siglo XIX, en el contexto de las desamortizaciones por parte del Estado, que va a arrebatar los bienes de ciertas entidades, sobre todo la más dañada va a ser la Iglesia, sobre todo las órdenes monásticas, y también van a ser atacadas los bienes de las cofradías. Este también es algo negativo. Y en tercer lugar, y yo creo que es lo más importante, tenemos que tener en cuenta que entre el año 1833 y el año 1840, dense cuenta, deja de celebrar sus juntas en el año 1839. Pues como digo, del año 1833 a 1840 se produce la primera guerra carlista, que supone, en síntesis, una auténtica guerra civil que divide a España en dos. Por un lado, el bando, ¿no? Los territorios que defienden la sucesión de Fernando VII en su hija Isabel, y los que defienden la sucesión en su hermano el infante Don Carlos. No se ponen de acuerdo y bueno, pues los primeros años son de tiro. Pues aquí está la primera guerra carlista, que hace inestable la situación. Deja de celebrar sus juntas en el año 1839, hay un parón en su actividad. Tenemos la noticia, o he encontrado la noticia, de que a la altura del año 1850, según algunas fuentes, la cofradía sustituye su nombre de Hermandad de la Santa Misericordia por el de Cofradía de la Santa Hermandad. Si bien esta es una referencia que debo confesar que no he podido contrastar suficientemente con otras fuentes indirectas, y es un dato que no puedo afirmar con rotundidad por el momento. Lo único que puedo decir, y es que esto es lo que podemos, vamos a decir, asegurar, hay que advertir que en los nuevos estatutos que se aprueben en el año 1887, que pretenden dar un nuevo contexto jurídico en una nueva etapa de desarrollo de la hermandad, pues en esos estatutos que se aprueban en el año 1887, en todo momento se alude al nombre de la Hermandad de la Santa Misericordia. Es decir, que sigue refiriéndose al nombre que tradicionalmente había tenido. Mi hipótesis, aunque no lo puedo asegurar con rotundidad, es que ese nombre de Cofradía de la Santa Hermandad o bien se utilizó de forma temporal brevemente, o que era denominada así de forma popular o coloquialmente y no llegó a plasmarse en la documentación. Pero bueno, esto, si se encuentra alguna documentación en el futuro, se podría averiguar mejor. Es una lástima porque pensé que no íbamos a tener proyector, pero no pasa nada porque les hubiese proyectado algunas imágenes. Y a partir de ahora, aludo a los estatutos del año 1887 y otros que vendrán, pues de forma totalmente inédita en el libro aparecen escaneados los documentos. No tiene un tamaño muy grande, pero yo creo que se puede leer. Y bueno, creo que es interesante no solo ver el texto, ¿no? sino poder ver, ya que no se puede palpar y oler, pues bueno, al menos ver esos documentos, yo creo que puede ser interesante y bonito. Voy a referirme muy brevemente a esos estatutos que se aprueban en el año 1887, en el libro aparece más detallado. En esos estatutos, por ejemplo, se observa, y hay unas tablas en el libro, la estructura de gobierno y administración de la hermandad. Por darles un dato, y no entrar más en ello, el cargo de gobierno máximo, o sea, el cargo equivalente a hermano mayor, sería el cargo de presidente de la Diputación. Ese sería el cargo máximo, el presidente de la Diputación, y la persona que estaría encargada de estar al frente de él sería un sacerdote, pero no se indica nada respecto a las características o condiciones que tendría que tener. Si tenía que tener una edad mínima para acceder a ese cargo, o si tenía que ser, por ejemplo, el párroco de San Pedro, no indica nada. Solo sabemos que la condición exigida era que fuese sacerdote.
pero no se puede aventurar de momento nada más. Yo me leí entre los estatutos y no viene nada al respecto. Para concluir este siglo XIX hay que destacar que los últimos años del mismo y ya los primeros años del siglo XX conocerán la época de mayor esplendor de la Semana Santa de Gijón y por supuesto de nuestra hermandad. Nos vamos acercando poco a poco al presente. Llegamos a la primera mitad del siglo XX, que yo denomino periodo de declive. La Hermandad de la Santa Misericordia se va a mantener en pleno funcionamiento, no es que estuviese en decaimiento, en los primeros decenios del siglo XX estaba, tenía un desarrollo totalmente normal, se mantiene en pleno funcionamiento, como digo, hasta el año 1936. ¿Por qué? Como todos ustedes saben, en el año 36 es el momento en que se inicia la Guerra Civil en España, que supone un periodo de caos e inestabilidad que llevó a la corporación a entrar en un estado de letargo, dado el desarrollo bélico. Pero, no obstante, debemos referirnos a esas primeras décadas del siglo XX que llegan hasta la referida guerra, para ver en qué estado se encuentra la hermandad. La Hermandad de la Santa Misericordia desarrollará las actividades que le son propias, tal y como venía haciendo en el siglo pasado, teniendo una amplia implantación en la vida de la ciudad. Entre sus iniciativas cabe destacar, por ejemplo, la edición de textos piadosos o de temática religiosa. También destacará el patrocinio y desarrollo de conferencias sobre temas de importancia a las que podían asistir todos los gijoneses de manera pública y gratuita, por tanto, dentro de esos fines o dentro del ámbito de los fines sociales de la corporación. Una vez concluida la Guerra Civil, en el 39, y cuando comience la reconstrucción de los templos de la villa, se planteará la renovación de la vida pública religiosa de Gijón. Quiero hacer un paréntesis para decir, y esto no viene en el libro, pero es importante destacarlo, en el transcurso de la guerra, la iglesia de San Pedro, como saben, y esto es fácil, entran en internet, ponen iglesia de San Pedro, guerra civil, etc., y aparece. Queda totalmente derruida hasta los cimientos, y es una pena porque era un monumento arquitectónico de la iglesia excelente, pero además por todo lo que ella contenía. Hay que tener en cuenta que se pierde el archivo parroquial, casi en el 99,9%, quedan 3 o 4 legajos que un día me enseñó, pero aparte de eso, lamentablemente desapareció todo. Y yo personalmente, aunque considero que el archivo municipal tiene mucha documentación a nivel histórico, considero que la riqueza que tenía el archivo de la iglesia parroquial de San Pedro para conocer cómo era la vida de la villa de Gijón, pues era, yo creo que bastante más rico, y además empezaría en épocas más tempranas que las del archivo municipal. Como digo, se pierde el archivo municipal, perdón, se pierde el archivo parroquial, pero no solo el archivo parroquial, se pierde el archivo de la Hermandad de la Santa Misericordia. Se pierden los documentos, se pierde el archivo, y también se pierden las imágenes de la villa que salen a procesionar en Semana Santa. Todo ese patrimonio artístico religioso, pues, como digo, se pierde. Entonces, cuando acaba la Guerra Civil, hay que volver a la vida pública religiosa en Gijón. Y en tanto que las imágenes de Gijón habían sido destruidas, la ciudad deberá recurrir a pedir prestadas unas imágenes a León. Se piden prestadas unas imágenes a León, y el 12 de abril de 1938 le fueron entregadas a don Manuel García Rodríguez, teniente de alcalde, las imágenes del Cristo yaciente, la Soledad y la Piedad, así como los atributos de la Pasión que se veneraban en la iglesia de San Martín de León, por parte del abad de la cofradía de Minerva y Veracruz de León. Es así como Gijón pudo contar con una procesión esa Semana Santa del año 1938. Y digo bien, 1938, no me he confundido, les indiqué que la Guerra Civil va del 36 al 39, ¿cierto? Pero hay que dar un dato a este respecto. En lo que respecta al norte peninsular, el fin de la campaña norte de la Guerra Civil se culmina o concluye el 27 de octubre del 37, cuando toda Asturias ya estaba en manos del bando nacional. Y por ello que, desde un punto de vista regional, pues a la altura ya del 38 se pudo celebrar la Semana Santa, aunque a nivel oficial la guerra no acabase hasta el año siguiente.
Avanzado el tiempo, el día que termina la Guerra Civil es el 1 de abril del 39 y era el día anterior al Domingo de Ramos. Aquella será la primera Semana Santa tras el fin de la citada guerra y será muy concurrida. La Hermandad de la Misericordia estará encargada de organizar los cultos, pues que hay que decir que, creo, no sé si lo comento en el libro, creo que no, pero bueno, gracias a donativos de gente de la ciudad, de la villa, parroquianos de San Pedro, pues van a ayudar a que tímidamente pues, se pueda celebrar una modesta Semana Santa para recuperar pues, la Semana Santa y las procesiones en Gijón. Avanzado el tiempo, llegamos al año 1942 y es un año importante porque se crea la ilustre Cofradía del Santo Entierro y de la Misericordia. La idea de crear esta corporación surge de don José Rodríguez Bustamante, que era caballero de la Orden Militar del Santo Sepulcro de Jerusalén, quien procedió a la remodelación de la Hermandad de la Santa Misericordia, que la refundía en su personalidad jurídica, bienes y derechos en esta corporación religiosa bajo la advocación del Santo Entierro. Es decir, recuerda un poquito a lo que vimos en el siglo XVIII. Cómo se disuelve, en este caso, la Hermandad de la Santa Misericordia, pero se disuelve con un fin claro, que es crear otra hermandad adaptada a los nuevos tiempos, más poderosa, que es esta Cofradía del Santo Entierro y de la Misericordia. Hay que destacar que ese nexo de unión evidente que hay entre ambas entidades, por ejemplo, se ve en el hecho de que en los estatutos indiquen que todos los hermanos de la Santa Misericordia automáticamente pasarán a ser hermanos de la nueva cofradía, porque estaban unidas lógicamente. Documentos de este tipo, como digo, los van a poder ver en el libro cuando lo puedan adquirir. Y esta cofradía del Santo Entierro y de la Misericordia va a estar bajo la presidencia del señor cura párroco de San Pedro, que será el hermano mayor de la misma, y de un teniente hermano mayor como rector de esta asociación religiosa. Para hablar un poco claro, el título de hermano mayor en esta época será un poco, vamos a decir, más protocolario, honorífico, lo ostenta el párroco de San Pedro, pero el cargo que se viene a asemejar a lo que es el hermano mayor en la actualidad sería el teniente hermano mayor, que sí estaría en contacto con los hermanos cofrades, quien se encargaría de la administración, de gestionar sus bienes. Podemos decir, por tanto, que ese teniente hermano mayor sería lo que hoy más se asemeja al hermano mayor figura que conocemos en la actualidad. Y la cofradía va a tener a partir de entonces una importantísima labor hasta llegar a alcanzar un gran esplendor la Semana Santa de la ciudad. Como parte del clima de desarrollo y mejora de la Semana Santa de Gijón, la corporación va a encargar varias imágenes. Bien, llegamos a la segunda mitad del siglo XX, ya que no nos queda mucho para acabar, no se preocupen, estarán cansados. La segunda mitad del siglo XX, que yo denomino periodo de letargo y recuperación. A la altura del año 1953, la cofradía tenía, dense cuenta, la cifra 4.000 miembros. 4.000 miembros de ambos sexos. Hay que destacar la buena gestión del teniente hermano mayor de la cofradía, que a estas alturas era don Hermenegildo Rodríguez, y de su junta de gobierno. Destaca por ser la única cofradía, y esto hay también que destacarlo, en España que no contaba con subvención de carácter oficial. Esto es importante, es decir, es la única cofradía que solo con las cuotas de sus hermanos cofrades y las otras actividades secundarias que podían efectuar se mantenían de forma totalmente autónoma, lo cual es reseñable. A la altura del año 1956 se van a dejar de organizar durante varios años el pregón literario y se suprimen además algunas procesiones. La cofradía perderá parte de su gran impulso, si bien hay que decir que las procesiones que se mantuvieron estuvieron bien organizadas.
Estamos en el contexto, debemos recordar, los profundos cambios de mentalidades de la sociedad española, así como estamos ya a la altura del Concilio Vaticano II, que se celebra de 1962 al 65, que van a determinar que decaigan en Gijón las procesiones, y es así como la última procesión de Semana Santa que sale en Gijón fue la del Santo Entierro a las 8 de la tarde del Viernes Santo, día 20 de abril de 1973. ¿Qué ocurre ahora? Pues que desde el año 1973 hasta el año 1995 la Cofradía del Santo Entierro y de la Misericordia entra en un periodo de letargo en el que se paralizan totalmente sus actividades. La Cofradía, como entidad asociativa canónica, siguió existiendo, aunque sus cofrades dejasen de reunirse y de realizar las actividades que les eran propias. Llegamos a ese año 1995, donde se retoman las procesiones en Gijón. Cabe destacar que los niños y jóvenes de la Juventud Mariana, organización juvenil ideada por la comunidad de Hermanos de la Salle, siendo ya adultos, vuelven a tener una especial importancia como cofrades veteranos que desempeñan un papel crucial, importante en las procesiones de la Semana Santa. La primera procesión del 95 salió en nombre de la Cofradía del Santo Entierro y de la Misericordia, aunque, como vemos, llevaba varias décadas sin ningún funcionamiento. En aquella ocasión solo salen las imágenes de San Juan de la Barquera, la Dolorosa, el Nazareno con la cruz a cuestas y el Cristo yaciente, que se encontraban en mal estado después de tantas décadas sin uso, pero que eran las únicas que se conservaban. Otro año importante es el 96, porque en el año 96 la cofradía será inscrita en el registro de asociaciones del Principado de Asturias. Y es sintomático que aquel año se den de alta, con este nuevo clima de vuelta a la actividad, se den de alta en el 96 un total de 130 nuevos cofrades. Es una cifra importante. Y el hermano mayor sigue respetándose lo de los estatutos del 42, sigue siendo el párroco de San Pedro. Y en este marco de organización y reforma, en el año 1998, la Junta de Gobierno de la Cofradía toma el acuerdo de reformar los estatutos, y en esta remodelación de los estatutos de la Cofradía se establece el desgajamiento independiente y el funcionamiento ya autónomo, una vuelta a la autonomía, de las cofradías y hermandades que la conformaban. Es como se da vida autónoma, por tanto, para nuestros intereses, a la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz, pero también a la Cofradía de la Santa Misericordia y a la Cofradía del Santo Sepulcro. En la misma fecha del 24 de noviembre del 98 que se firma el acta de disolución de la Cofradía del Santo Entierro y de la Misericordia, en ese mismo día, y de ahí ese nexo de unión también, se firman los nuevos estatutos de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz. Y para facilitar la coordinación de las cofradías y hermandades de Gijón, como ustedes sabrán, se decide el establecimiento de una Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón que agrupase a las corporaciones existentes en Gijón y en las que pudiesen surgir en un futuro. Pero de momento no ha surgido ninguna otra más. El año 99 será elegido como hermano mayor de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz, don Claudio Fernández Marino, que tendrá la responsabilidad de iniciar la nueva andadura de la hermandad de forma autónoma con todo lo que ello supone. Casi empezar por recuperar una administración propia, un archivo, unas actividades, dotarse de unas imágenes, etc. ¿no? Pues esto es una época de cambio y de mucho trabajo. Llegamos ya a los primeros decenios del siglo XXI, ya nos quedaba menos, lo que yo denomino como periodo actual. El nuevo milenio trae un periodo de desarrollo e implicación en la vida de la ciudad de la actividad de las cofradías y hermandades de Gijón. Posteriormente a la Semana Santa del año 2000 será nombrado nuevo hermano mayor don José Luis Llorens González. Y avanzado el tiempo, como hecho reseñable, cabe destacar que en el año 2004 la hermandad realizó una peregrinación a Santiago de Compostela para ganar el jubileo. Año a año, en este nuevo milenio, las procesiones de Semana Santa se van incrementando en esplendor con la adquisición de nuevos pasos. En concreto, y para nuestros intereses, en la Hermandad de la Santa Veracruz, en el año 2005 se adquiere el paso de la Piedad. Y en el año 2006 supone un granito en la última etapa de la Hermandad de la Santa Veracruz, pues la ciudad de Gijón tuvo el honor de acoger en el mes de septiembre la 23 Peregrinación Nacional de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Veracruz, que organiza y coordina a nivel nacional todas las cofradías y hermandades bajo a la advocación de la Santa Veracruz.
fue un acto muy importante que tuvo mucha difusión en los medios de comunicación de la región y de la ciudad, como ustedes saben. Esto es muy reciente, se acordarán. En el año 2008, la hermandad adquiere, para aumentar su patrimonio artístico religioso, la imagen de la Verónica, y ese año 2008 también es importante, pues aprueban los nuevos estatutos de la hermandad por parte de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 15 de junio. Estos estatutos del año 2008 van a ser los que en el 2009 sean aprobados canónicamente por el arzobispo de Oviedo el 3 de abril. El arzobispo de Oviedo en aquel momento, como ustedes saben, era don Carlos Osoro Sierra, y se instituye en ese momento a la hermandad como una asociación privada de fieles con personalidad jurídica en la archidiócesis. Motivado por su cariño a esta corporación y por haber aprobado los nuevos estatutos, la hermandad va a decidir otorgarle a don Carlos Osoro, siendo ya arzobispo de Valencia, el nombramiento de hermano honorario, nombramiento que aceptó con sumo agrado. Avanzado el tiempo, en el año 2012 tiene cierta relevancia con respecto a la dotación y mejora de los pasos de la hermandad, en tanto que se produjo una gran recuperación. Tras varias décadas de olvido, perdido en un desván, el Cristo flagelado saldrá en la Semana Santa de ese año. Por darles algún dato a nivel demográfico, a la altura del año 2010 la hermandad estaba integrada por 160 hermanos. En principio, bueno, parece una cifra pequeña, bueno, pero hay que tener en cuenta que al principio del nuevo milenio, en el 2000, apenas llegaban a los 70 hermanos. Es decir, que tiene un índice de crecimiento de un 228%. Entonces, a nivel interno, pues tiene una vitalidad, vamos a decir, demográfica, pues importante. Y en esta hermandad, las mujeres, como la mayoría de ustedes saben, también se encargan de portear. Otro hito importante se produce en mayo del año 2013, cuando se convoque las elecciones para elegir a un nuevo hermano mayor. Después de un mandato tan largo como el de José Luis Llorens, del 2000 al 2013, era lógico, bueno, pues un cambio. Y en este cambio será elegida para estar al frente de la corporación por mayoría doña María Mónica Rivera Fraga, un hito histórico al suponer la primera mujer que está al frente de la hermandad y la primera de todas las cofradías de la ciudad, que es un dato que a Javier le llama mucho la atención, el hecho de que tengamos por fin una mujer al frente de la hermandad. Y en este clima de cambio, y de novedades, en la pasada Semana Santa del 2014, la hermandad introduce una novedad. Los porteadores por primera vez no utilizarán capa con el objetivo de facilitar sus movimientos y no correr el riesgo de poder pisarlas. El 4 de octubre del 14, la hermana mayor, Mónica Rivera Fraga, comunicó públicamente el nombramiento de los anteriores hermanos mayores, don José Luis Llorens González y don Claudio Fernández Marino, como hermanos honoríficos, en reconocimiento a su importante papel en el desarrollo de la ilustre hermandad de la Santa Veracruz en los 2 últimos decenios, en esta nueva etapa de autonomía. Días después, dense cuenta que poquito tiempo pasó, el 10 de octubre del 14, en reunión de la Junta de Gobierno, por unanimidad se aprobó la edición de este libro que ustedes están viendo y que van a poder leer, y considero que el apoyo y edición por parte de la hermandad de este libro supone fomentar el rescate y la difusión de su historia. Para terminar, en los últimos meses del año 2014 y los primeros del 2015, la hermandad se ha dedicado enteramente a los preparativos de la Semana Santa del año 2015, que comenzará próximamente, en concreto, el domingo 29 de marzo. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Espero que les gustase este breve repaso muy rápido de la historia de la hermandad, y confío en que cuando lean mi libro les resulte tan ameno e interesante como a mí me resultó escribirlo. Muchas gracias a todos.